¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Una vez más nos encontramos en este día por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos permite poder reunirnos en estos medios de gracia para alabar, para bendecir su nombre, pero también para poder aprender y conocer más de la palabra del Señor. Si usted todavía no se ha inscrito a este canal, le agradecería mucho que pudiera inscribirse ahí abajo, donde dice suscribirse. Usted puede con su dedo apretar y se suscribirá automáticamente. Y más acá hay una campanita donde usted puede activarla para que cuando subamos un video, usted pueda ser el primero en verlo. De antemano, muchas gracias a cada uno de los que se han suscrito a este canal para aprender y de la palabra del Señor, que es lo más importante que podemos hacer en esta vida terrenal, para ir conociendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Dios puso en mi corazón hablar de una palabra muy corta, pero de gran significado en la vida del cristiano, en la vida del ser humano. Esa palabra se llama fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo se mueve la fe en nosotros? ¿Qué hace la fe? ¿Qué produce la fe? ¿Y qué ganamos teniendo fe? Hoy, en medio de esto que estamos viviendo, en medio de esta pandemia donde vemos cosas que tal vez no estábamos acostumbrados, nos limitan, tenemos que estar bajo una sujeción. Y en medio de todo esto vemos que muchos están tropezando en su fe. Vemos como muchos están cayendo en las garras del enemigo y le está quitando ese poder que hay en cada cristiano, que es creer cuando nada se ve, cuando nada está claro, cuando todo está oscuro. Hay algo que mueve al cristiano a seguir adelante y eso se llama fe. Y hoy vamos a hacer un pequeño estudio de la fe. Puedo hablar muchas cosas de la fe, pero vamos a hacer un pequeño estudio de la fe, lo más básico, lo más entendible posible, para ver la importancia que es tener fe en medio de este mundo tan conflictivo, muchas veces tan irreal, y que debemos estar mirando siempre. Para los cristianos debemos estar mirando siempre cuál es la verdadera voluntad de Dios en nosotros, en medio de esto que estamos viviendo. Y le invito a abrir su Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 1, y vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice así la palabra de Dios: la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Voy a volver a repetir. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor y por tu misericordia,
porque para ti, solo para ti es la gloria, la honra, el imperio, la alabanza. En esta hora, Señor, te damos gracias porque tú nos permites poder estar en estos millones de gracias para poder predicar este Evangelio Santo, para poder anunciar al mundo tu palabra y que muchos procedan al arrepentimiento. Señor, te pido que tú seas el que dirija todo esto, que seas tú el que hables a través de tu Espíritu Santo y seas tú el que enseñe, redarguya y mueva la vida de mis hermanos, de mis hermanas, la mía y de todos aquellos que van a ver este video. Gracias, Señor, y todo te lo pido en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, como decía, es pues la fe, la certeza de lo que se ve, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué hace que hoy día tú y yo nos movamos en este mundo? ¿Qué hace que tú y yo hoy día podamos seguir adelante, sabiendo que todo lo que estamos mirando y viendo y viviendo es conflicto, dolor, tristeza, en otras partes hambruna, muerte, sedición? ¿Cómo poder mantenernos firmes y creer en aquel que nos llamó? Y la palabra nos enseña que la fe es la certeza a lo que se espera. ¿Qué esperas tú? ¿Por qué has llegado a los caminos del Señor? Y si tú no eres cristiano, ¿qué te mueve a seguir adelante? ¿Qué te mueve a levantarte todas las mañanas para ir a un trabajo? ¿Qué te mueve a ti, padre, madre, luchar por tus hijos, alcanzar una meta, alcanzar algo que todavía no estás viendo ni tocando, pero que sabes que si luchas lo lograrás obtener? Eso se llama fe. Eso que te mueve a seguir se llama fe. No importa si tu fe es grande o pequeña. No importa qué es lo que quieras obtener o qué quieres adquirir o qué quieres ver más adelante, el día de mañana. Pero sea lo que sea, lo que te mueva a ti, lo que mueva al ser humano, lo que mueva al cristiano, se llama fe. Es la convicción de lo que no se ve. La fe es la convicción de lo que no se ve. Es saber que eso va a estar. Es saber que eso va a llegar. Es saber que eso se va a obtener. Hoy estamos viviendo difíciles momentos. Y hoy día vemos a una iglesia decaída que lamentablemente se está cumpliendo lo que dice en Apocalipsis, cuando habla de la Odisea, a la iglesia de la Odisea. Libro de Apocalipsis,
En la Odisea dice claramente el tiempo que tú y yo estamos viviendo. Dice el versículo 15 del capítulo 3, Apocalipsis. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Cuidado. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú me habla a mí, a usted, a todos. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 5 características de la iglesia de hoy. 5 características que hacen ver cómo está la iglesia hoy. Una iglesia bendecida en lo material. Una iglesia donde los hijos de los hermanos están en buenos trabajos. Son personas profesionales titulados en universidades, ganando un buen sueldo, trabajando en una buena empresa, un buen auto, una buena casa, un buen pasar. Pero todo eso ha hecho desviarse de la fe al Hijo de Dios. Pues lo que antiguamente era tan cotidiano ver a un cristiano, a una cristiana, a un padre, a una madre, doblar sus rodillas y pedirle al Padre que vista a sus hijos, pedirle al Señor que calce a sus hijos, que necesita pagar la luz, que necesita pagar el agua, que necesita comprar el gas. Lo que antes era tan cotidiano ver en la iglesia, hoy tenemos una tarjeta, tenemos una cuenta bancaria, tenemos una chequera electrónica, tenemos muchas cosas, pero ya no tenemos esa esencia que caracterizaba al cristiano hace 30 años atrás. Esa esencia que hacía mover al cristiano a doblar sus rodillas en su pieza, en su soledad, para alcanzar una meta, para alcanzar un objetivo. Esa esencia que hacía que el padre y la madre doblaran sus rodillas de noche y buscaran en la presencia del Señor la respuesta. Esa esencia que hacía que el hombre o la mujer cristiana se levantara a las 3, 4 de la mañana a buscar el rostro de Dios, porque necesitaba tener para sus hijos, darle comida a sus hijos, alcanzar un trabajo nuevo, etc. Esa esencia se ha perdido. Y el libro de la Odisea nos dice que, en la iglesia de la Odisea el Señor nos dice que yo, porque Él me enfrenta a mí, que yo digo que hoy día soy rico, y que me he enriquecido y que de nada tengo necesidad. Y eso hace que ya no doble mis rodillas. Tal vez sí la doblo para dar gracias por el día, para dar gracias por la comida que comí, por levantarme en la mañana. Pero
ya no doblo mis rodillas para buscar el rostro de Dios, para pedirle a Dios que sustente mi vida, para pedirle a Dios que sane a mi hijo, que sane a mi hija, para pedirle a Dios que sane a mi esposa o a mi esposo. Ya no se dobla las rodillas para ir al Padre, como Él nos enseñó en Jeremías 33:3, en donde nos dice: clama a mí, clama a mí, clama a mí, y yo te responderé. Por eso es que el Señor en la Odisea nos enfrenta cara a cara, nos confronta y nos dice: tú dices, tú, no Él, tú dices. Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Si te has criado bajo una banca, sabrás entonces que hace 30 años atrás tus padres, tus tíos o tus abuelos ungían el tubo de gas para que Dios multiplicara el gas en su casa hasta el día que pudieran comprar un tubo de gas. ¿Sabrías que tus padres, tus abuelos o tus tíos o tus parientes hace 30 años atrás doblaban sus rodillas para pedirle a Dios sanidad por sus hijos? Hoy día los hijos de los cristianos, bueno, el que puede, lleva a sus hijos a una clínica, paga una exorbitante suma de dinero para que lleguen los mejores especialistas, los mejores médicos a atender a su hijo. Pero déjame decirte que hace 30 años atrás, el mejor doctor que tenía la iglesia evangélica, el mejor especialista que tenía la iglesia de Jesucristo, no era un doctor terrenal, no era el mejor doctor de una clínica, sino que el mejor doctor y el mejor especialista que tenía la iglesia hace 30 años atrás era Jesucristo el Señor. ¿Cuántos milagros vieron tus padres? ¿Cuántos milagros vieron tus hermanos más grandes? ¿Cuántos milagros hizo que el mover del Espíritu Santo traspasara paredes y que aún el que estaba en la otra esquina sintiera el poder de Dios? ¿Cuántos milagros vieron los ojos de aquellos que con lágrimas doblaban sus rodillas buscando el rostro del Señor? ¿Y qué ha sucedido 30 años después? La tarjetita, la chequera, quizás un buen pasar, ya no se doblan las rodillas. Y porque ya no se doblan las rodillas, ya no se ven milagros. Hoy día es normal ver en un hospital cristiano esperando atención médica, ver en una clínica cristiana esperando atención médica. Hoy día es normal ver a los cristianos en un tratamiento, ver a los cristianos tomando remedios de por vida, como que si Dios, el Dios que hace 30 años atrás hacía milagros tan grandes como darle vista a los ciegos, hacer caminar a los paralíticos, sacar el cáncer, el SIDA, transformar la vida del más pecador de los pecadores. Ese Dios
pareciera que hoy día ya no está en la iglesia de Cristo. Tu dinero, tu buen pasar, tu buen trabajo, tu regio auto, tu comodidad en el hogar donde estás, te hace olvidar que hace 30 años atrás tus padres, tus hermanos, tus pastores no tenían los lujos que hoy día tú tienes, no tenían los medios que hoy día tú tienes, y no tenían los hijos en universidades como hoy día están los tuyos. Hoy día esa fe se ha perdido. Muchos corren en pos de otras cosas. Mire, siguiendo con este estudio, Romanos 5, 1, 2 nos dice que somos justificados por fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa fe que te mueve, que te hace avanzar y te hace creer, es la que te justifica delante de Dios. Esa hace que Dios nos justifique, esa fe. Pero si has perdido la fe, si ya nada te mueve, si nada te mueve a creer, si nada hace que te conmuevas cuando Dios opera, ¿cómo puedes estar justificado delante de tu Dios? ¿Qué hará que te justifiques delante de Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, sin esa fe que debes tener, más que en el dinero, más que en el trabajo, más que las cosas que tú puedas palpar, sin esa fe, nada te justificará delante del Padre. Por lo tanto, la fe es la que nos justifica delante de Dios. Y cuando somos justificados por Dios, nada nos condenará, nada nos perseguirá, porque es Dios mismo justificándonos a través de la fe que Él ha puesto en nosotros. Romanos 10:17, mi hermano y mi hermana, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. A mí nadie me ha presentado a Dios, y nadie puede decir yo he visto a Dios. Nadie el día de hoy puede decir yo he visto a Cristo. Lo que hoy día predicamos, lo que hoy día hacemos para Dios es por fe. Lo que hoy día sabemos de lo que sucedió atrás es por fe. Es por lo que hemos leído en este libro santo. Es por lo que nos han enseñado cada vez que vamos a la iglesia. Porque la fe es por el oír, viene por el oír. Y el oír, palabra de Dios. Eso hace que implantes fe en tu vida. Por lo tanto, si has perdido la fe, si día
Nada te mueve a creer. Es hora que tomes tu Biblia, la desempolvas, la saques del lugar oscuro donde se encuentre y empiezas a leerla, ya que en esa Biblia hay más de 3.000 promesas para los que creen en Cristo Jesús, para los que creen en el Padre, en Dios eterno. Así que, ¿quieres aumentar tu fe? ¿Quieres activar la fe? ¿Quieres volver a tener fe? Toma tu Biblia y empieza a leer. Empieza a darle tiempo al Señor. Empieza a dejar de lado lo que te entretiene y a tomar en serio ese título que un día Dios te dio. ¿Cuánto creíste? Ese título llamado Hijo de Dios, Hija de Dios. Examinaos si estáis en la fe. Segunda de Corintios 13:5. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? La palabra dice: examínate, pruébate si estáis en la fe de Cristo. Te vuelvo a decir, toma la Biblia, empieza a leer, empieza a darle tiempo al Señor, donde estés, en tu pieza, en tu habitación, en tu sala de estar, en el hall, donde tú quieras, en el trabajo, de camino a la casa, en el colectivo, en el micro, donde sea. Empieza a darle cabida a la lectura bíblica. Pues una de las bases del cristiano es la lectura bíblica. Y pruébate a ti mismo. ¿Estás en la fe de Cristo? Hoy. Recuerda que en la iglesia de la Odisea Dios nos da 5 características. Dice que somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. 5 características de cómo hoy día somos delante de Dios. Pero nosotros creemos que somos ricos. Nosotros creemos que de nada tenemos necesidad. Porque esta vestimenta, la corbata, el zapato, el auto, ¿qué nos hace diferente? ¿Qué nos hace superiores? ¿Qué nos hace creernos más de lo que somos? Dios nos ayude, mi hermano, a entender, a comprender. Entonces pruébate. Párate en la palabra de Dios. Jeremías dice, Jeremías capítulo 6, versículo 16, así dice Jehová, parad en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Solo mira para atrás 30 años y verás lo que sucedía en las iglesias. Tal vez no estaba pavimentado el piso, a lo mejor ni tabla tenía. A lo mejor las paredes eran, en aquel tiempo muchas paredes eran de cholguán, techo de fonola, separados por cañas. Tal vez las bancas eran unas bancas ruinosas, unas sillas a punto de romperse.
Pero ahí el poder de Dios se movía. Jeremías, el Señor a través de Jeremías dice: detente, párate en el camino. Preguntad por la senda antigua, y cuando la halléis, andad por ella. Mire, en la Odisea dice, versículo 18: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge con colirio tus ojos, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, nos habla a través de su palabra. Y nos enseña que volvamos atrás, que miremos atrás. No para irnos de donde Dios nos sacó, sino mirar atrás para ver cómo era la iglesia, cuando el poder de Dios se movía en su pueblo, cuando había milagros, cuando la iglesia danzaba en espíritu, cuando los profetas se levantaban, intérpretes hablaban, sanidades tremendas que Dios operaba en la iglesia, a sus hijos, aún muertos resucitar. Y hoy día la iglesia cree en la ciencia, la iglesia cree en los doctores, y dice: pero si Dios dejó los doctores, Dios dejó la ciencia. Y es verdad, porque todo lo que está debajo del cielo es de Dios. Pero déjame decirte que Dios dejó la ciencia y los doctores para los incrédulos, para los sin fe, para aquellos que no creen en Dios y han rechazado a Dios siempre. Porque Dios no hace excepción de personas. Porque fácil sería para Dios que el sol saliera para nosotros y para ellos solo tinieblas. Fácil sería para Dios que nosotros anduviéramos buenos y sanos y ellos enfermos. Fácil sería para Dios que nosotros estuviéramos rebosantes de alegría, de gozo, y ellos tristes, abandonados, desechados. Fácil sería para Dios que nosotros vistiéramos el mejor traje, y ellos desnudos. Pero tenemos a un Dios que no hace excepción de personas. Tenemos a un Dios que hace salir el sol para justos y pecadores. Y tenemos a un Dios que quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mírame a mí todos los términos de la tierra y seréis salvos. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar, dijo el Señor. Pero el mundo no quiere escuchar a Dios. Jeremías dice: mas dijeron, no andaremos. Esa es la respuesta que le dio el hombre a Dios, cuando Dios le dijo: preguntad por la senda antigua y andad por ella. Mas dijeron, no andaremos. Hoy día es más fácil creer en lo que mis ojos ven. Ya no se camina por fe, ya no se anda por fe, ya no se mueve por fe. El cristiano hoy día se mueve por lo que ve. El cristiano hoy día se mueve por lo que está a punto de lograr, pero que ya está aquí prácticamente en la mano. Pero ya no se mueve por fe. Es como que algo se quebró, algo se rompió en la iglesia. Dios nos ayude, mi hermano. Porque le vuelvo a repetir, sin fe es imposible agradar a Dios. Efesios 2, 8, 9 nos dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Una vez más, la fe actuando a nuestro favor. Somos salvos por gracia, pero por medio de la fe. ¿Cuál fe? ¿Qué fe? La que me hizo creer en un Dios que no veo. La fe que me hizo creer en que hay uno que murió en la cruz, que murió por mí, por mis pecados, que muy pronto está por retornar a buscar a su amada iglesia, aquella que ha sido lavada y redimida en su sangre preciosa. Por lo tanto, una vez más la fe se mueve a nuestro favor, ya que esa hace que por gracia seamos salvos. Ya no tienes que hacer obras, no tienes que vivir bajo la ley, sino que por gracia eres salvo. No tienes que hacer nada para alcanzar la gracia, la salvación de Dios. Solo creer en el Señor Jesucristo. Y entonces serás salvo. Pero para creer en Jesucristo se tiene que oír que vino uno. Mire, Romanos nos dice aquello. Romanos nos dice, capítulo 10, versículo 14 en adelante. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es. Tú crees porque se te enseñó, se te predicó, se te anunció. Y tú vas a un punto de la calle. Tú te mueves de aquí para allá por la fe que fue depositada en ti. Esa misma fe es la que te va a salvar. Pero algo sucedió. Algo sucedió hoy día, en este tiempo. Las bendiciones, o mejor dicho, añadiduras materiales han hecho merma en esta fe. Y hemos vuelto nuestra mirada a esta tierra y la hemos sacado del cielo. De lo contrario, cuando sucediera algo, no partiríamos corriendo a los hospitales, ni viviríamos en tratamientos, sino que doblaríamos nuestras rodillas y clamaríamos a Dios por misericordia, y Dios operaría en nosotros. Muchos dicen que tenemos que ir a médicos porque no es malo. Pero yo le pregunto, cuando Israel estaba en el desierto, ¿habían hospitales? ¿Habían clínicas? ¿Habían doctores? La Biblia dice que nadie murió por enfermedad. Muchos murieron por la desobediencia, que es distinto. Todos los que murieron, mejor dicho, de los casi 1.600.000 que salieron de Egipto en aquella fecha, sin contar niños y niñas, mujeres y niños. Todos los que salieron, solo 2 pasaron a la tierra prometida, Josué y Caleb.
Ahí tienes otro acto de fe. Josué y Caleb, cuando llegaron los 40 días después de haber salido de Egipto a la frontera con la tierra prometida, fueron enviados como espías, 12, entre ellos Caleb y Josué. Volvieron y 10 de ellos dijeron que la tierra era gigante y era imposible alcanzar esa tierra, que a lo mejor se devolvieron a Egipto porque esos gigantes los iban a destruir. Y Josué y Caleb abogaron por Dios y le hicieron ver a Israel en lo mal que estaban. Pero Dios se enojó e hizo juicio contra Israel. Y después de estar a metros de alcanzar la tierra prometida, tuvieron que caminar 40 años rodeándola. Por su incredulidad, después de haber visto esas 10 grandes señales que Dios mandó a Egipto. Entonces, la gente no murió por eso. La gente murió por desobediencia. Y muchas de las cosas que nos suceden a nosotros en nuestra vida cotidiana es por desobediencia. Es porque simplemente no hemos entendido o no hemos querido entender. Porque somos llevados a nuestra idea, porque queremos nosotros alcanzar nuestras metas. Cuando Dios le habla a Abraham y le dice que iba a ser padre de un hijo, Sarai, su esposa, dice que con ella era imposible, ya que ella era estéril. Así que le hace la sugerencia a Abraham que se acostara con su sierva Agar. Y él la hace. Y de esta relación nace Ismael. Pero Dios va hacia Abraham y le dice: ¿qué has hecho? Yo la promesa que te la di con tu esposa Sara, no con tu sierva. Y cuando nace Isaac, Dios le hace una pregunta a Abraham y a Sara. ¿Hay algo imposible para Dios? Sara, una mujer de 90 años, ya había perdido la posibilidad de ser madre, más encima estéril, anciana. Era imposible para el hombre que ella fuera madre. Era imposible que Abraham a sus 100 años fuera padre. Todo lo que era natural era imposible. Pero Dios, que es sobrenatural, Dios hizo de algo estéril algo hermoso, una fecundación, y nació Isaac, porque la promesa era con ella, no con su sierva. Pero ¿qué hizo que Abraham se acostara con Agar? Su fe, su poca fe, su poca credulidad en el poder de Dios. Y fue un error que se pagó muy caro para Israel hasta el día de hoy. Entonces, no tener fe trae consecuencias gravísimas a nuestras vidas. Le trajo consecuencias a Abraham, a Sara y a su descendencia. Dios nos bendiga. Efesios 6:16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe es el escudo de la armadura del Espíritu Santo. Pero para tener esa fe debes leer la Biblia, debes apropiarte de cada promesa escrita en la palabra de Dios. Salmos 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces,
¿Qué me quiere decir esa promesa? Que yo puedo tener muchas aflicciones en esta tierra, muchas. De hecho, las he tenido. Pero de todas ellas, Él me librará. Y Él me ha librado. Y yo sé que a ti también. Dios te ha librado de tantas cosas que ha venido y ha sobrevenido sobre ti. Y hasta el día de hoy, estás de pie. Hasta el día de hoy puedes contar que Dios no te ha desamparado. Hasta el día de hoy puedes clamar a Padre. Hasta el día de hoy ves a tus hijos correr, jugar. Ves a tu esposa, a tu esposo. Y eso no ha sido gratis. Has sufrido, has llorado, has padecido. Pero hasta este día Dios te ha sostenido. Hasta este día Dios te ha dado la victoria. Porque para Dios nada es imposible. Y aunque el mundo diga que somos imperfectos, y aunque el mundo diga que estamos locos, y aunque las voces del diablo vengan por nuestros mismos amigos, muchas veces hasta por nuestros mismos hermanos, debemos creer en lo que Dios nos habló. Debemos creer en lo que Dios habla a través de su palabra cuando viene a nuestras vidas. Y nos dice, como dice en Isaías 41, nunca te dejaré ni nunca te desampararé, porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene tu mano derecha y te dice, no temas, soy yo el que te ayudo. No temáis, gusanos, oh vosotros los pocos de Israel, pues el Señor Jehová tu Dios es tu sostenedor. Dios te bendiga, hermano querido, hermana querida. Es tiempo de adquirir fe. Es tiempo de volverse por la senda antigua y empezar a andar por ese camino que caminaron nuestros padres, nuestros pastores y hermanos más antiguos, donde la iglesia caminaba por fe, donde vivía por fe. A lo mejor no tenían grandes lujos como hoy día tú tienes, pero vivían el poder de Dios, vivían en su presencia, vivían viendo milagros, tremendos milagros. Y esa esencia que caracterizaba a la iglesia de Jesucristo hoy día se ha perdido. Dios nos ayude, mi hermano. Dios nos ayude. Por eso es que aquí en Efesios 6:16 dice, adquiere para ti el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del enemigo. Pero para adquirir ese escudo, para poder defenderte de lo que el diablo vaya a decir contra ti, de lo que te vaya a tirar, lo que te vaya a lanzar el diablo, es necesario que leas la palabra de Dios, es necesario que te volques a leer la palabra de Dios y aferrarte y hacerte para ti todas las promesas escritas en este libro, que son más de 3000. Entonces adquirirás un gran escudo de fe y podrás darle frente a Satanás. Primera Timoteo, mi hermano, mi hermana. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Eso hace que muchos hoy día no tengan esa fe. Es porque han amado más los tesoros de esta tierra, y cuáles aún han cambiado la gloria de Dios por torpes ganancias. Mateo 6 nos dice, buscar el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Hacer tesoros en el cielo y no en la tierra, donde el hollín corrompe, la polilla corrompe. El Señor nos dice que debemos hacer tesoros en el cielo donde ni el orín ni la polilla corrompen,
ni el ladrón puede minar. Dios nos ayude a entender que hoy día tú y yo estamos aquí por fe, que algo nos mueve por fe, pero nuestra mirada debe estar siempre en el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Siempre. No hay nada que pueda hacer más grande a un ser humano que tener la mirada en Cristo Jesús. Dios nos ayude. La fe sin obra es muerta. Y aquí dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarles? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió las escrituras que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y les envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. En pocas palabras, lo que estos versículos quieren decir es que no solo debes tener fe, no solo yo debo tener fe, sino que la fe debe ser acompañada por obras. O sea, debe haber una acción que active mi fe. Yo tengo que tener una acción a favor de mi fe, para que esa fe crezca en mí. Habla de Abraham cuando lleva a su hijo al sacrificio, a Isaac. Y el muchacho le preguntaba: padre, está el leño puesto, el altar, pero falta el sacrificio. Mas Abraham dijo: Jehová se proveerá. Y antes de subir al monte, les dijo a sus siervos, a sus criados: esperaos aquí, pues yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Él, aún sabiendo que tenía que sacrificar a su hijo, matarle como un cordero, él declaró con su boca que él iba, adoraba y volvía con sus hijos, y volvería con su hijo. Él tenía la fe, la certeza, la convicción de que aún de la muerte Dios levantaba a su hijo Isaac. Por lo tanto, para él, aunque era terrible pensar que tenía que levantar su mano en contra de su hijo, sabía que tenía un Dios poderoso, que aún de las cenizas podía levantar a su hijo. Entonces debemos entender que no solo debo llenar mi boca de fe, no solo debo gritarle a los cuatro vientos que yo tengo fe, sino que debo actuar por fe. Mi fe debe ir acompañada por mis obras, las cuales hablarán que yo tengo fe. Por eso es que Santiago dice: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. O sea, mis obras tienen que gritarle a los cuatro vientos que yo tengo fe.
El hecho de que yo vaya y cruce toda una ciudad y que no mire tiempo, no mire dinero, no mire nada, es fe. Para llegar a una casa, para llegar a una iglesia, para llegar a un punto de predicación. Eso se llama fe. Lo que hizo Abraham fue llamado fe. Y le fue contado por justicia. Y fue Abraham llamado amigo de Dios. Por eso que no solo debemos tener esa fe que hemos hablado todo este rato, sino que debemos actuar. Debemos tener la acción de la fe. Y esa acción se llama obra. Y mi obra tiene que hablar por mí. Y tiene que hablarle a todo el mundo de que yo tengo fe. Pero si yo voy y dependo de remedios, yo no digo que tomar remedios sea pecado, pero tenemos un Dios grande y poderoso que puede sacarte de la esclavitud de los remedios, de los tratamientos. ¿Cómo puedes decir tener fe? ¿Cómo puedes decir que tu fe es grande si te enfermas y vas a los hospitales, a los médicos, a la ciencia? Cuando tú eres hijo de Dios, hija de Dios, que sabes que doblando tus rodillas, Dios te va a sanar. Ahora, ¿y si Dios no te sanara? ¿Qué sucedería? Si Dios te mantuviera enfermo, enferma, ¿qué sucedería? ¿Qué le reclamó Pablo a Dios? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? ¿Perdona? ¿Me equivoqué, Pablo? Bástate de mi gracia. Así de sencillo. Bástate de mi gracia. ¿Acaso obligaremos a Dios a que nos sane? ¿O es Dios perverso y malo porque no nos sanó? Muchas de las